12 de abril de 1961. Un nombre grabado en la historia. Un viaje cambió nuestra visión del mundo para siempre. Esta es la historia de Yuri Gagarin, el primero en el espacio. A ver, hay que imaginarse la escena. Estás ahí, metido en una esfera de metal, Pequeñísima, además. poco más grande que un coche, ¿sí? A más de 300 kilómetros de altura. Y alrededor, nada. Un silencio que nadie nunca había experimentado. Es que es un punto de partida que hoy nos cuesta hasta concebir. Pues hoy vamos a sumergirnos justo en ese momento, en el viaje de Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio, el 12 de abril de 1961. 108 minutos que lo cambiaron todo. Exacto. Y la misión es entender la tensión, el asombro y, sobre todo, el impacto de ese viaje. Y es que hay que insistir en esto. No fue una misión espacial como las de ahora. Las fuentes lo dejan clarísimo. Era una apuesta contra lo desconocido. Un salto al vacío, literalmente. Totalmente. La pregunta no era si la misión saldría bien. La pregunta era si un ser humano podía sobrevivir ahí fuera y volver para contarlo. Un salto que, claro, necesitaba a una persona muy especial. Y eso nos lleva a él, al hombre detrás del héroe. A Yuri Gagarin. Que antes de todo esto, era un chico de origen muy humilde. Nació en el 34 en Cluj-Napoca, un pueblo diminuto. Una familia campesina en un entorno muy duro. Y con la infancia marcada por la ocupación nazi, además. Y sin embargo, en mitad de todo eso, mientras estaba aprendiendo a reparar tractores, él tenía una obsesión. El cielo. Siempre el cielo. Se pasaba el día mirando los aviones. Y esa obsesión es lo que lo mueve, primero a un club de vuelo y de ahí a la escuela de pilotos militares. Pero lo más fascinante de todo es el proceso de selección de 1960. El del programa espacial. Pues esa es la clave. Todos eran excepcionales, sí. Pero Gagarin tenía una mezcla de cualidades única. ¿Cómo cuáles? Por un lado, una calma y una confianza que rozaban lo inhumano. Pero sobre todo, era humilde y tenía un carisma arrollador. La famosa sonrisa. Esa sonrisa, exacto. No era una pose. El propio Korolev, el ingeniero jefe, vio en él al embajador perfecto para la humanidad en esa nueva era. Alguien que podía llevar ese peso encima y seguir sonriendo. Y para prepararlo para ese momento, lo sometieron a un entrenamiento que hoy nos parecería... Una auténtica tortura. Desde luego. Y muy experimental, además. ¿Qué tipo de pruebas le hacían? Pues mira, lo metían en una centrifugadora que multiplicaba la gravedad hasta casi aplastarlo contra el asiento. Buscaban el límite físico. Pero las peores eran las pruebas psicológicas. ¿Las cámaras de aislamiento? Sí. Lo encerraban días enteros, en silencio, en oscuridad total, a ver si su mente se rompía. ¿Y cómo respondía él? Pues ahí demostró que era diferente. Cuentan que mientras otros candidatos se agobiaban, mostraban ansiedad, Gagarin se ponía a cantar o a recitar poesía. Alucinante. Tenía una fortaleza mental que parecía no tener un punto de quiebre. Y toda esa preparación, esa selección casi mística, nos lleva a un solo día. Al 12 de abril de 1961, en el cosmódromo de Baikonur. El ambiente allí tenía que ser una locura. Una mezcla de caos, de miedo y a la vez una fe casi religiosa en la ingeniería. A las 9:07 de la mañana olía a queroseno, a metal. Técnicos corriendo por todas partes. Y en medio de todo eso, un Gagarin de 27 años se pone su traje SK-1, ese naranja brillante. Y lo hace con una serenidad que dejó a todo el mundo de piedra, casi inhumana, decían. Es que es increíble. El mundo conteniendo la respiración y él sonriendo antes de meterse en la voz tokuno. Y llega la cuenta atrás. El rugido de los motores tenía que ser apocalíptico. Como bestias de acero despertando. El suelo temblaba. Y justo en el despegue, suelta por la radio una sola palabra. Una palabra coloquial, casi informal, que pasó a la historia. Que viene a ser como decir, vámonos. No es un procediendo con la ignición ni nada técnico. Para nada. Es un grito de entusiasmo, el allá vamos de un explorador a punto de zarpar. Pero claro, una vez que grita «Poyéjale», la experiencia se vuelve de todo menos poética. El ascenso fue brutal. Absolutamente. La presión lo aplastaba con una fuerza de hasta 7 veces su propio peso. Apenas podía respirar. Y la cápsula, me imagino, vibrando como una coctelera. Crujía, vibraba violentamente y el rugido era ensordecedor, mientras en el centro de control silencio sepulcral. No tenían un plan B. No había plan B. Decenas de ingenieros con la mirada clavada en unas pantallas verdes, primitivas. Si algo fallaba,
Gagarin moría. Y en las calles de Moscú, la gente pegada a los altavoces escuchando noticias. Escuetas y fragmentadas. Nadie sabía a ciencia cierta si seguía vivo o si el cohete había explotado en el aire. Es que cada segundo de ese ascenso fue una victoria. Totalmente. Una victoria contra toda probabilidad. Y entonces, después de esos minutos de caos, de violencia, llega la transición. El rugido se apaga. Las vibraciones paran. Y de repente, un silencio absoluto. Un silencio que él mismo describió como algo que helaba el alma. Está flotando. Está en el espacio. Y sus primeras palabras no son un informe técnico. No, es la reacción más humana que se puede tener. Mira por la pequeña ventanilla y lo único que acierta a decir es... La Tierra es azul. ¡Qué maravillosa! Es increíble. Es pura poesía. No es un piloto reportando. Es un ser humano sobrecogido por la belleza. Esa frase lo cambia todo, ¿eh? Es la primera descripción de nuestro planeta desde fuera. Y es una descripción emocional. Y es que esa perspectiva lo altera todo. Durante esos 108 minutos describe los océanos como pinceladas de un azul intenso. ¿Y las nubes? Como una danza blanca sobre los continentes. Y al pasar al lado nocturno, se queda fascinado. Con las estrellas, claro. Dice que brillaban tanto que parecían al alcance de la mano. Y veía las luces de las ciudades parpadeando, como diamantes. Esa visión le provoca una revelación casi filosófica. Sí, ese es uno de los puntos más interesantes. Se da cuenta de que las fronteras, las guerras, las ideologías, todo eso que nos separa en la superficie, desde allí arriba, es invisible. Todo parece muy pequeño. Increíblemente pequeño y frágil. En ese momento deja de ser un piloto soviético y se convierte en lo que una fuente llama el primer ciudadano del cosmos. Un representante de toda la especie. Una perspectiva que solo se tiene saliendo de casa, literalmente. Pero, ¿ese mensaje de unidad se usó políticamente o se quedó en algo poético? Es una buena pregunta. A ver, la Unión Soviética lo usó como propaganda, por supuesto. Gagarin era la prueba de la superioridad de su sistema. Lógico. Pero el mensaje del propio Gagarin, del hombre, trascendió todo eso. Cuando hizo su gira mundial, la gente en Londres o en París no veía a un soviético. Veían al tipo que había estado ahí arriba. Veían un explorador. Exacto. Su mensaje de unidad caló a un nivel mucho más profundo, más cultural. Inspiró a una generación a mirar más allá de las fronteras. Un viaje de ida fascinante, pero el regreso era, si cabe, aún más peligroso. Mucho más. Era la fase más crítica. Al reingresar en la atmósfera, la cápsula se convirtió en una bola ardiente. ¿Qué temperatura alcanzó? Más de 3.000 grados centígrados en el exterior. Y mientras caía a 25.000 kilómetros por hora, algo salió mal. Un fallo. Sí, un fallo en el sistema de separación de módulos. Durante unos segundos, que él describió como eternos, la cápsula empezó a girar sin control, violentamente. Con él dentro de esa bola de fuego. Imagínate, su cuerpo era sacudido como una hoja al viento. Él mismo confesó que pensó que no lo contaba. Al final, fue pura suerte. El calor quemó los cables que unían las secciones y la cápsula se estabilizó. Y la escena del aterrizaje final es casi cómica, parece de ciencia ficción. Totalmente. Hay que ponerse en la piel de los testigos. Estamos en los campos de Saratov, una zona rural, aislada. Y una campesina y su nieta están trabajando la tierra. Ana Takhtarova y su nieta Rita, sí. Y de repente ven caer del cielo un objeto naranja con un paracaídas y cerca una esfera metálica humeante. Pensarían que era una bomba o un misil. O un alienígena. Se acercan muertas de miedo y ven a un tipo con un traje naranja abombado y un casco blanco con las siglas CCCP. El shock tuvo que ser brutal. Y la respuesta de Gagarin es la guinda del pastel. Se quita el casco, sonríe y les dice, con toda la naturalidad del mundo, no tengan miedo, soy uno de ustedes, camaradas, vengo del espacio. Es que es un momento surrealista. El primer contacto de un viajero espacial con la Tierra es con una abuela y su nieta en un campo de patatas. Al volver, ya no era Yuri. Se había convertido en un ícono mundial. En la prueba de que se podía romper cualquier límite. Su sonrisa se convirtió, como dicen los documentos, en el rostro de la paz y el progreso. Y sin embargo, su final es muy abrupto, muy trágico. Sí. En el 68, con solo 34 años, muere en un accidente. Un vuelo de entrenamiento rutinario en un caza MiG-15. Las circunstancias exactas nunca se aclararon del todo, lo que no hizo más que agrandar el mito. Se convierte en un héroe, pero muere muy joven. Pero al morir en el aire, de donde simbólicamente vino,
Su leyenda quedó intacta, pura. ¿Y cuál dirías que es su legado hoy? Pues es inmenso. Hay una frase en una de las fuentes que me parece preciosa. Gagarin no solo orbitó la Tierra, orbitó la eternidad. Se es buena. Su vuelo de hora y 3/4 cambió nuestra perspectiva. Las estrellas dejaron de ser solo puntos de luz, se convirtieron en un destino, en un lugar al que podíamos ir. Es una trayectoria increíble. De un pueblo perdido a dar la vuelta al mundo, literalmente. Del riesgo extremo a una revelación que nos cambió como especie. 108 minutos que redefinieron lo posible. Y eso nos deja con una reflexión final. Las fuentes nos cuentan que Gagarin entendió en ese instante lo pequeñas que son nuestras divisiones, vistas desde el espacio. Hoy, más de 600 personas han visto esa misma imagen. Ya no es algo único. Exacto. Y la pregunta que queda flotando es, ¿como sociedad hemos interiorizado esa lección sobre nuestra unidad y nuestra fragilidad que él aprendió en solitario en apenas 1 hora y media?